Por eso es hermoso celebrar hoy, conmemorar hoy el día de Pentecostés. Hoy se conmemora aquel relato que leemos en el libro de los Hechos en los primeros capítulos. Cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Y comenzaron a profetizar y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y ellos decían los griegos, pero ¿cómo estos hebreos andan hablando en griego si ellos no saben hablar griego? Porque el Espíritu les daba que hablase. Fue una cosa maravillosa, pero sigue siendo maravilloso para nosotros hoy contar con el Espíritu Santo. Y no se preparó así, pero hoy, además de que celebramos Domingo de Pentecostés, es primer domingo de mes, por lo tanto vamos a celebrar la Cena del Señor. Pero antes de que participemos de la comunión, yo quiero introducirme en la meditación de la palabra que queremos compartir hoy. Recuerden que el primer domingo de los meses anteriores hemos estado hablando acerca del milagro del intercambio. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz fue mucho más que simplemente decir, bueno, un día yo los voy a volver a buscar. Adiós, me voy, nos vemos, bye. Esperen hasta que yo regrese. Algún día voy a regresar. Nadie sabe cuándo ni dónde, pero confíen en que yo regreso. Eso es una verdad. Y también es una verdad que cuando Jesús nos prometió que nos venía a buscar, nos venía también a llevar a un lugar diferente, hermoso. La Biblia lo describe como un lugar donde no hay dolor, no hay quebranto, no hay llanto, no hay enfermedades. Es un lugar muy hermoso. Pero Dios no es un Dios solo del más allá. Dios es un Dios que desde el momento en que tú le entregas su vida, quiere bendecirte, quiere hacerte bien, quiere transformarte. Porque ¿de qué me sirve a mí solamente tener un boleto de ida para que algún día yo me encuentre cara a cara con Dios? Si yo voy a ir a un lugar donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento, donde no hay tristeza, donde no hay nada de eso, pero en este mundo donde yo estoy ahora sí lo hay. En este mundo donde yo me muevo hoy hay enfermedad, hay pobreza, hay tristezas, hay traiciones, hay desilusiones, hay situaciones económicas difíciles. En este mundo donde yo vivo hoy, prendo el noticiero y me entero de que hay matanzas, de que hay violencia. En este mundo donde yo vivo hoy, yo prendo mi televisor o miro mi teléfono y miro mis redes sociales y comienzan a hablar de que va a venir una terrible recesión económica, que apenas estamos viendo los primeros efectos de lo que significó el COVID o de lo que significa a nivel mundial. Y justo anoche yo le decía a Jacobo, mira esta noticia. Anoche leí una noticia de que a raíz de la guerra de Ucrania, para los que no lo saben, Ucrania es un país que produce muchísimo grano y fertilizantes para el cultivo de muchos de los alimentos que nosotros consumimos. Y que ahorita hay toneladas de grano retenidas que no han podido ser distribuidas a causa de la guerra nuclear y que se espera que comience la guerra del pan. Y la guerra del pan ellos llaman a una escasez que va a haber de alimento también. Entonces cuando nosotros estamos en nuestro día a día, yo no solamente necesito a un Dios del más allá, yo necesito al Dios del hoy. Yo necesito al Dios de la hora. Yo necesito al Dios que me da esperanza en medio de la oscuridad. Yo necesito al Dios que me dice por dónde caminar. Yo necesito al Dios que me dice cómo administrar mis finanzas. Yo necesito al Dios que me dice que me va a proteger. Yo necesito al Dios que me dice cuando tú vayas y cuando tú salgas yo estaré contigo. Yo iré contigo en tu salir y yo entraré contigo. Ese es el Dios que todos nosotros necesitamos hoy. Y además ese paquete viene con un más allá glorioso. Pero la pregunta es, ¿y en el más acá? ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Solo murió para perdonarme
¿Qué significado tiene verdaderamente la redención? Lo que nosotros llamamos el milagro del intercambio. Porque Cristo puso su vida por la nuestra. Hoy vamos a estudiar esto y yo quiero orar para introducirme en este tema y cuando finalicemos entonces vamos a ministrar la cena del Señor. Así que yo les pido a todos que pongan mucha atención. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo y por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra y lo que realmente significa para nosotros hoy la redención y cómo podemos apropiarnos de esta verdad para que podamos vivir en victoria como tú lo has prometido. Señor, en un mundo que está lleno de tanto dolor y oscuridad, necesitamos tu luz, necesitamos tu consejo, necesitamos tu sabiduría, Señor. Y por eso te pido, Espíritu Santo, que uses mi boca para predicar tu palabra. Que lo que salga de mi boca sea verdad con poder, para que todos nosotros podamos vivir conforme a lo que tú has prometido. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Este mensaje habla acerca de la redención. Y hay una declaración que quiero que hagamos desde el principio, porque sobre esta verdad va a ir todo el mensaje. Jason, ponme por favor la primera lámina para que todos hagamos esta declaración. Ahí está en la pantalla, yo quiero que usted la lea conmigo. Jesús murió mi muerte para que yo pudiera compartir su vida. Dígalo otra vez. Jesús murió mi muerte para que yo pudiera compartir su vida. Ahora, ¿qué clase de vida es la que Jesús me ha prometido? En medio de este mundo difícil, en medio de este mundo oscuro, ¿cuál es la clase de vida que Jesús ha prometido? Y vamos a leer muchos versículos. Yo se los traje en las pantallas, pero a mí me encanta cuando los veo hojear sus Biblias o buscar en sus teléfonos celulares y resaltar y rayar. El primer versículo que quiero leer está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelio según San Juan es un texto muy conocido y habla acerca de la clase de vida que Jesús nos quiere dar. Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en abundancia es todavía más que la vida eterna simplemente. Ya hablamos de que Cristo nos prometió vida eterna, que algún día vamos a estar con Él en el cielo, que nos vamos a reunir en su presencia. Pero cuando habla del término vida abundante, es una vida que comienza desde el mismo momento en que yo le doy mi vida a Cristo. Desde el mismo momento en que yo confieso que Él es mi único y suficiente Salvador y yo lo recibo para que haga una obra de transformación en mi vida. Ahí tiene que comenzar la vida abundante. Eso significa también que la vida abundante no significa vida perfecta, no significa vida sin problemas, no significa vida sin calamidades, no significa vida sin enfermedades, no significa vida sin accidentes de tránsito, sino significa que a pesar de eso, significa que cuando yo ando en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque yo tengo la clase de vida abundante que Cristo me vino a prometer a mí. Se trata de que cuando yo estoy pasando por las adversidades, yo nunca estoy solo. Se trata de que cuando yo estoy en mi día oscuro, se trata de que cuando yo estoy en mi día malo, jamás estoy solo y jamás estoy sin ayuda. Amén. Porque Él puso su vida por mí. Amén. Amén. Él tuvo que morir mi muerte para que yo pudiera compartir su vida. Lo que estaba decretado para nosotros era la muerte. Quienes teníamos que pagar el precio de la cruz éramos nosotros.
¿Sabe por qué? Quiero abrirles los ojos y quiero mostrarle esta verdad para que usted cada día de su vida aprecie, valore y viva por el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que la paga, diga conmigo, la paga del pecado es la muerte. Para nosotros, ¿qué significa un pago? En otras versiones es la misma palabra para salario. Usted recibe un salario o usted recibe un pago. ¿Por qué? ¿Porque usted es bonito? No, porque se trabaja. Usted trabaja, lo que significa que usted invierte parte de su vida en hacer algo. Usted invierte su tiempo, usted invierte su energía, usted invierte su conocimiento por hacer algo o por proveer un servicio. Entonces, cuando la gente viene a mí y se sirve de lo que yo sé hacer, entonces yo soy recompensado. No es un regalo, pero yo soy recompensado con una paga. Y la Biblia también dice que el obrero es digno de recibir salario. Entonces está bien que recibamos salario y está bien que recibamos pago, pero cuando nosotros pecamos, la Biblia dice, no lo dice la pastora Karen, si Jason me lo puede poner en pantalla por favor, Romanos dice, capítulo 6, versículo 23, que la paga por el pecado es la muerte. Pero después viene la segunda parte del versículo, que es aún mejor y más importante. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces aquí vemos el contraste entre estas dos palabras, ¿verdad? Pago. El pago es algo que yo recibo en justicia, ¿sí o no? ¿Es justo que si yo trabajo me paguen un salario? ¿Eso es justo o no es justo? Sí, es justo. Entonces, uno tiene que ver o está relacionado con un acto de justicia. Un pago es un acto de justicia. Bueno, la justicia decía que nuestro pecado, el pecado de todos nosotros, pero el pecado suyo por individual y el mío por individual, tenía que ser pagado. Y el precio que yo tenía que pagar por mi pecado era la muerte. Diga, también es un acto de justicia. También es un acto de justicia, ¿sí? Sí. Hablando de justicia, ustedes saben que una vez una mujer fue y contrató un fotógrafo, porque ella se quería hacer una sesión de fotos. Y ella llegó, se arregló, se puso bien linda ese día, llegó al estudio, el fotógrafo estaba listo esperándola para hacerle unas hermosas fotos y él se esmeró en tomarle las fotos. Entonces él merecía un pago. Llega el día en que ella es citada de nuevo para ver, tú sabes, el fotógrafo muestra todas las tomas que hizo para que el cliente seleccione las que más le gustan. Y la mujer llegó ese día y cuando miró las fotos se sorprendió muchísimo. Y dijo esto: estas fotos no me hacen justicia. Y se enojó con el fotógrafo. A lo que el fotógrafo le respondió: señora, no se trata de justicia. Y ella le dijo: ¿y por qué? ¿Usted no se ha mirado en el espejo? Esas fotos no le hacen justicia, pero es que usted lo que merece es misericordia. Él le estaba diciendo: yo no tengo la culpa de que usted no sea agraciada. Pero lo que Jesús hizo con nosotros fue un acto de misericordia. Mírelo ahí, mírelo. Dice, más la dádiva. ¿Qué es una dádiva? Un regalo. Los regalos, ¿cómo le explico? A veces nosotros nos sentimos como con el compromiso de dar un regalo. Cuando alguien se casa,
nos sentimos comprometidos a dar un regalo. Pero no sé, cuando alguien cumple años, digamos que por norma social, queremos agasajar a la persona que está de cumpleaños y le queremos honrar con regalos cuando se gradúan, cuando la gente cumple años, cuando la gente está celebrando algo especial, le damos regalos. Pero este regalo que viene de dádiva significa un favor que usted y yo no merecíamos. Eso es gracia. Diga conmigo, eso es gracia. Entonces, sí es cierto que lo justo, lo que Dios dijo como justicia, es que la paga que había que dar por nuestro pecado era la muerte. Pero Jesús se atravesó. Jesús se atravesó. Jesús tomó el lugar y vino con un regalo que se llama vida eterna y que se llama vida en abundancia. Porque el ladrón no vino sino para matar y robar y destruir, pero Él ha venido con un regalo que es vida en abundancia, que es la vida que yo necesito para el hoy, que es la vida que Él quiere que yo viva. Mire, ¿usted cree que un Dios bueno quiere que yo viva en sufrimiento? ¿Usted cree que un Dios bueno quiere que yo viva en ruina? ¿Usted cree que un Dios bueno quiere que yo viva en dolor, en miseria y en enfermedad? No. No, ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que conozcamos la verdad y que esa verdad nos haga libres. ¿Cuándo? Cuando la leo, no solamente cuando la leo, cuando la vivo. Cuando yo me acuerdo en mis momentos de culpa, cuando el diablo viene a mí para acusarme, cuando llega la vecina y dice, ay, pero usted no parece cristiana. Porque al diablo le encanta decir que nosotros no somos cristianos, no. Le encanta. Le encanta acusarnos y le encanta culparnos. A él, sus armas son esas, diga, el robo. Él nos quiere robar nuestras bendiciones. Él nos quiere robar el conocimiento de la verdad. Porque Él sabe que si nos roba eso, que si nos roba el conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, nunca seremos libres. Por lo tanto, Él nos quiere robar todo el tiempo. Él vino para robar, Él vino para matar. El diablo no está jugando carrito. El diablo nos quiere matar. Él vive envidioso de lo que nosotros tenemos. Y usted dirá, pero yo no tengo mucho. Usted sabe que hay gente que dice, yo no tengo ni dónde caerme muerto. ¿Qué me va a estar envidiando ese a mí? Hay algo más rico que tú tienes adentro que él no lo puede tener. Y se llama la vida de Cristo, se llama el Espíritu Santo. Y Él te quiere destruir, y me quiere destruir a mí. Y Él quiere destruir a esta humanidad y que se vayan a una eternidad sin Dios. Eso es lo que Él quiere. Y para eso va a usar el engaño y para eso va a usar la acusación. Cuando el diablo te acusa y tú le crees sus mentiras, entonces él roba una parte de ti. Él roba una parte de las bendiciones que son para ti. Pero cuando tú te apropias de la verdad que te hace libre, que es la verdad que está contenida en la palabra de Dios, entonces lo desarmas. Y dices, yo no soy más un pecador arrepentido. Y no quiere decir que es que nosotros no pecamos, ni que no nos arrepentimos. Quiere decir que cuando yo estaba en mi miseria, que cuando yo estaba en mi pecado, Cristo me rescató, yo me arrepentí, pero ahora mi mentalidad no es de pecador arrepentido. Ahora mi mentalidad tiene que ser la de un hijo de Dios con propósito, y esas dos cosas son muy diferentes. Hay gente que siempre vive con mentalidad de escasez, y eso no es un problema de Dios, es un problema de la persona. Hay gente que siempre vive en mendicidad, porque su mente es mendiga. Pero cuando esa persona se entere de las riquezas que tiene en Cristo, es para que abandone su condición de mendicidad y viva como un hijo o una hija de Dios con propósito.
Entonces la Biblia dice que había un acto de justicia, que era que nosotros pagáramos con muerte nuestro pecado, pero se atravesó Cristo. Me encanta cuando la Biblia tiene peros, o cuando tiene una coma y después dice otra cosa, porque dice: más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos tienen a Cristo como Señor hoy? Entonces tienes un regalo. No lo esperes que venga de afuera, ya lo tienes. Tienes el regalo de la vida eterna por medio de Cristo. Ahora bien, en este contexto de que una dádiva es un regalo, y usted dice: yo me apego a la justicia divina. Yo le tengo una noticia: la justicia divina es buena, funciona y la tenemos que accionar en muchas situaciones en nuestra vida. Pero cuando yo me reconozco a mí mismo como un pecador, yo me tengo que apegar a la misericordia y a la gracia. Porque ¿sabes una cosa? Dice, la palabra de Dios dice que no importa el tamaño, la cantidad o la magnitud de nuestro pecado y de nuestra maldad. Toda ella Cristo la llevó a la cruz. Y yo les voy a poner un ejemplo, aunque va a parecer como fuerte y doloroso, pero es la verdad. Antes de que comenzara el servicio, yo estaba conversando con unos amigos ahí en la entrada del salón. Y ellos estaban comentando acerca del mensaje que ellos escucharon en su iglesia esta mañana. Y como fruto de esa conversación yo les dije: por eso es que a mí me enoja cuando la gente en la iglesia adopta unas actitudes de, en lugar de abrir la iglesia para que todos los pecadores vengan a Jesús, sin importar su condición, comienzan a poner obstáculos, a juzgar, a emitir declaraciones y juicios y cierran las puertas para que la gente se acerque a Dios. A mí eso me molesta. A mí eso me enoja. Porque si usted ve en la Biblia el ministerio de Jesús, ¿a dónde se metía Jesús? Jesús iba a la sinagoga y allá ni lo querían. Allá ni lo querían. En la sinagoga Jesús no era bienvenido, porque decían: ya viene este nazareno a hablarnos de sus cosas. Y se metían con él y lo perseguían y lo criticaban. ¿Y dónde hizo Jesús su ministerio? En la calle, en los caminos, en las plazas. Se metía a cenar con los publicanos y con los pecadores, y por eso lo criticaban. Y decían: pero ¿cómo va a ser este Nazaret, este Mesías? Nada. ¿Qué va a ser hijo de Dios este que anda sentado comiendo con Mateo? ¿Y quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. Un hombre no solo pecador, sino además odiado por toda la sociedad judía de aquel entonces. Porque trabajaba para el imperio romano y cobraba impuestos injustos. Y no solamente eso, sino que además se enriquecía con la pobreza de los demás. Ese era Mateo. Pero cuando Jesús entró en la casa de Mateo y cenó con él, Mateo nunca más fue el mismo Mateo, cobrador de impuestos, ladrón. Y dijo, y yo voy a restituir lo que me he robado. Porque cuando entra la vida eterna, cuando entra la vida de Dios, todo cambia. Entonces a mí, de verdad me entristece cuando la gente, en vez de abrir las puertas de la iglesia y decirles a los pecadores que aquí son bienvenidos, que en esta iglesia todos los que están en pecado, no importa su condición, aquí en esta casa son bienvenidos. Porque aquí en esta casa predicamos acerca de la misericordia de Dios. Aquí en esta casa creemos que cuando la gente conoce a Dios, el Espíritu que resucitó de entre los muertos a Jesús comienza a hacer una obra de transformación en la vida de cada persona.
Pero cuando ponemos obstáculos, ellos no se quieren acercar. Entonces no le pongamos obstáculos a la misericordia de Dios. Entienda, Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de misericordia. Él es el Dios que había establecido una ley a través de la cual había que pagar por cosas, pero ese es el mismo Dios que se puso entre medio, entre el juicio y nosotros, y vino a predicar el evangelio del amor. Esta mañana mi prima decía predicando, Cristo no vino a abolir la ley, sino a perfeccionar la ley a través del amor. ¿Entiende eso? Nosotros no podíamos cumplir con los rudimentos de la ley. Ni podemos todavía. Nadie puede. Nadie pudo perfeccionarse a sí mismo a través de la ley. Pero Cristo vino a cumplir toda la ley para poder pagar el precio y a introducirnos en el evangelio del amor, en el evangelio de la redención. Amén. Entonces, para recibir la vida de Jesús hay que apegarse a la misericordia. Es reconocer que lo que era justo o lo que es justo por la ley es que yo muera por mi pecado. Pero Jesús introdujo algo superior diciendo esto: si tú aceptas que yo pagué por tus pecados, entonces por la gracia divina, por un favor no merecido, a través de la fe, porque no hay que hacer obras para salvarse, no es a través de las obras, no es porque yo sea buena gente, no es porque yo regale bolsas de comida, no es porque yo ayude a los pobres. Eso es una naturaleza que nace de mí como consecuencia del amor que Cristo puso en mi corazón, pero no son la condición para mi salvación. Usted y yo somos salvos porque aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y recibimos a través de Él el regalo de la vida eterna. Esa es la verdad que me sostiene. Pero yo no me puedo olvidar de la misericordia. Porque cuando yo veo a uno que está perdido, a uno que está en pecado, a uno que está en oscuridad, el Dios que habita dentro de mí tiene que sentir compasión y traerlo, decirle, aquí eres bienvenido. Esta es tu casa. Porque Él no vino sino a sanar. Pero los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No lo dijo Jesús. Porque aquí al Señor lo criticaban por todo. Por todo lo que Él hacía, llegaban los fariseos a criticarlo. Ay, pero usted come con pecadores. Ay, pero usted se junta con esa gente. Y Jesús le dijo, sí. Porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces aquí recibimos a todos los enfermos, a todos los pecadores, a todos los que están en oscuridad, a todos los desdichados, a todos los enlutados, a todos los entristecidos, a todos los arruinados. Que vengan a conocer la vida de Dios, que vengan a conocer el verdadero amor, el amor que transforma. Que no somos una iglesia de los santos perfectos de los últimos días, no. Todavía estamos, como decía el apóstol Pablo, todavía estoy sometido a esta carne que a veces se quiere rebelar. Pero tengo un Dios misericordioso que me ama tanto. Diga, levante sus manos y diga, Dios me ama tanto. Pero dígalo creyendo, diga, Dios me ama tanto que cada día me da nuevas oportunidades. Y aunque yo me equivoco, Él me levanta. Y cuando yo me caigo, Él me levanta. Y a veces me resbalo y Él me sostiene. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que da vida eterna. Ese es el Dios que hace esa clase de intercambio que nosotros merecíamos muerte, pero Él se interpuso para darnos vida. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos aquí.
¿Qué significa la palabra redención? Dice que Él vino a redimir nuestro pecado. Pero ¿sabe usted cuando usted dice, yo soy redimido? Porque nos encanta cantar las canciones. Miren, nosotros somos así. Vamos a cantar esta canción, a todos les gusta. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Cuando usted dijo soy redimido, ¿usted sabe lo que está diciendo? Escúcheme esto, redención, ¿qué significa? Desde el punto de vista de su definición, la redención es la acción a través de la cual una persona es liberada de una condición, puede ser esclavitud o prisión, o de una situación, puede ser dolor, castigo, etc. O de una obligación o compromiso, eso es redención. Entonces la redención, repito, es una acción a través de la cual una persona es liberada o de alguna condición, o de alguna situación, o de alguna obligación o compromiso. Entonces cuando usted le dice, por ejemplo, a alguien que le debía dinero, y esa persona viene y le dice, oye, ahorita no tengo cómo pagarte. Usted puede hacer dos cosas. Usted puede decir, bueno, pues yo te voy a dar un tiempo. Eso se llama plazo. O usted le puede dar la redención. Y le dice, tranquilo hermano, deje eso así. Esa palabra que suena como, cualquier cosa. Tranquilo hermano, deje eso así. Eso es redención. Ya no me debes nada. Pero desde el momento que usted dice, tranquilo hermano, deje eso así, recuerde que ya no le debe. Cuando usted lo vuelva a ver, no puede ver que le debe, porque está redimido. Usted lo redimió. ¿Sí es así o no? Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense, nosotros antes comprábamos cosas a crédito en Venezuela. Era muy cómico porque los árabes especialmente, ellos tomaron como todo el mercado de vender sábanas y cobijas, y a mi papá le encantaban las cobijas de chenil. Le encantaban, era un tipo especial de cobijas, las cobijas de chenil. Yo no sé si ustedes la conocen. En mi país y en mi ciudad en particular, los árabes habían como tomado todo ese mercado. Entonces el árabe venía con su caja, con su camioneta, con su carrito, y comenzaba de casa en casa a tocar puertas, a vender sus sábanas y sus cheniles. Y entonces mi mamá y mi papá, aunque eran muy trabajadores y todo, pero no les alcanzaba como para comprar cheniles de contado. Entonces, déjeme un chenil. Y el árabe, madre nariz tenía, Dios lo bendiga. Era bien árabe, yo el que iba para mi casa. El árabe llegaba todas las semanas a cobrar la cuota. Todas las semanas. Y él tenía unas tarjeticas como de cartón donde llevaba como la cuenta de cada cliente. Entonces, bueno, ahí uno tenía que estar pila con el árabe. Le estoy abonando 10 árabes. Entonces, ¿qué? No, anote ahí, ¿cuánto debo? Y uno mirando ahí cómo iba la cuenta. Hasta que un día ya la tarjeta quedaba en cero. Cuando el árabe venía porque me quería vender otra cosa, no porque me quería cobrar. Porque ya yo había redimido, diga conmigo, redimido esa deuda. Cuando usted otorga un perdón, es eso. Cuando usted perdona a alguien que lo hirió, que le hizo daño, que le hizo lo que sea, es un acto de redención. Si alguien a mí me hiere, a lo mejor yo no me puedo olvidar. Mire, yo quisiera tener esa capacidad de Dios, que la palabra de Dios dice que Él se olvida de nuestros pecados y que los tira a lo profundo del mar y más nunca se acuerda de ellos. Eso dice la Biblia. Que nuestros pecados, nuestras maldades, iniquidades, todo lo malo en nosotros, Dios lo toma y lo arroja a lo profundo del mar. Y dice, y nunca más me acordaré de eso. Lo que pasa es que nosotros, mire, no sabemos ni nadar, pero nos encantan submarinos. A veces vamos para el fondo del mar otra vez.
acerque allá. Mire, le pasa mucho a los esposos y a las esposas. Entonces, la esposa se enfada o el esposo se enfada por algo, se pasan unos días que ni se hablan, se miran así. Dígale a su papá que venga a comer, porque no se hablan. El papá está ahí y aquí está la hija y le dice, va y le dice a su papá que venga a comer. Cosas así. Ay, hasta que ya pasa esa bobada, o a veces son bobadas, a veces son cosas fuertes, pero bueno, finalmente nos perdonamos, porque la vida del matrimonio es así. Pero cuando usted perdonó a su marido o usted perdonó a su esposa por algo que hizo que a usted no le gustó, que a usted le ofendió, que usted se sintió respetado, etcétera, tenemos que ser sinceros cuando otorgamos el perdón. Porque nosotros, en vez de echarlo para lo profundo del mar, lo echamos en un bolsillo. Y aquí estoy esperando, la próxima se las tengo contadas. Entonces después pasa otra cosa y de repente sale un alien del bolsillo. ¿Se acuerda que la otra vez y la otra vez y la otra vez y la otra vez usted me hizo esto y la otra vez usted me hizo esto y la otra vez la otra? Entonces no hubo redención, ni hubo perdón. Ay, por ahí se están contando, yo no, mentira. No, mentira. Por ahí están diciendo, ay, las mujeres son especialistas en eso. No, decimos, no, ya te perdoné y ya yo puse eso en el fondo del mar. Y de repente la vemos poniéndose el traje de buzo. ¿Para dónde va? Para el fondo del mar, a buscar acá el pecado que me hizo el otro día. ¿Qué hace usted allá? ¿Qué hace usted ahí? Ese no es su lugar, no es el mío, es perdón. Es lo que Cristo hizo por nosotros cuando nos redimió. Dice que había un acta de decretos contra nosotros, pecados, estaban anotados. El diablo te lleva la cuenta. Porque como a él le encanta acusarte, como al diablo le encanta recordarte tu pasado, como al diablo es especialista en decirte cuántas veces has metido la pata, entonces él tiene eso guardado. Pero cuando yo leo la palabra que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola en la cruz del Calvario y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ya no hay acta, no hay ni siquiera expediente. Todo se fue por un acto de redención, porque Él tomó mi lugar. El lugar de la muerte, que era para mí, Él lo tomó para darme vida eterna. Ahora, ¿éramos nosotros deudores de esa muerte? Sí. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 34. Mesa técnica, por favor. Juan 8, 34. Dice lo siguiente. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es lindo, bello y yo lo amo. ¿Dice así? No, vamos a volverlo a leer. Vamos, todo el mundo leyendo ahí en la pantalla. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, condición, diga condición. Todo el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. No importa la naturaleza de ese pecado. Lo vemos más para ejemplificarlo en cosas como las adicciones, ¿verdad? A la gente que fuma le es difícil dejar de fumar. Ya es un esclavo de ese vicio. Y mientras más fuma, más quiere fumar. Y aunque lo quiere dejar, y a veces trata de hacer la determinación, y de repente es que no puedo. ¿Por qué? Porque hay una condición de esclavitud. Y así como el cigarrillo sucede con muchos otros pecados, porque Dios no hace distinción entre pecados grandes, pequeños, blancos, rosados, negros, chiquitos, no.
Para Dios pecado es pecado. Pero Él no me quiere juzgar por mi pecado. Él me quiere liberar de mi condición de pecado. Él no quiere que yo permanezca siendo esclavo del pecado. Él quiere traer redención para que yo sea libre. Y yo pueda decir, cuando estaba solo no pude, pero con Cristo todo lo puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el que es esclavo de un vicio, cualquiera sea, o de un pecado, cualquiera sea, y dice hoy, yo lo he intentado. Y es que yo quiero, pero no he podido. Venga Jesús. Venga Jesús. Y dígale, Señor, solo tú me puedes hacer libre de esto. Solo tú me puedes liberar completamente. Porque tú tomaste mi lugar. Entonces éramos esclavos. Necesitábamos ser redimidos, ¿sí? También teníamos condena de muerte. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De alguna manera, la muerte por el pecado es una herencia muy brava que nosotros traemos. Porque aunque usted no quisiera haber pecado, usted y yo hemos pecado. Y el escritor a los Romanos lo explica en este verso. Dice, así como el pecado entró por un hombre la primerita vez, allá en el Edén, que estaban Adán y Eva, usted se sabe el cuento. Llegó se puso a conversar, se puso a engañarla, se puso a seducirla. Con el diablo no se juega, con el diablo no se habla, con el diablo no se conversa. Él la empezó a seducir con palabras, la empezó a engañar. La mujer cayó, desobedeció y después invitó a Adán. Y Adán, tan obediente a la mujer, sometido al hombre, dijo, venga pues. Y cuando el Señor llegó al huerto a buscar a aquella pareja con la que él tenía una bonita relación de intimidad, una amistad transparente y profunda. Yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo primero que se manifestó allí cuando Dios llamó a Adán? ¿Qué fue lo primero que se manifestó como consecuencia del pecado? El temor. El temor. Y junto con el temor, la vergüenza. ¡Adán! ¡Adán! Adán, ¿dónde estás? Aquí escondido. ¿Y por qué estás escondido, Adán? Ay, porque me da pena. ¿Por qué le da pena? Es que tuve miedo. Él le confesó, tuve miedo de ti. ¿De dónde vino el miedo? El miedo no estaba en la tierra. El miedo no estaba en la tierra. La vergüenza no estaba en la tierra. Pero el pecado nos esclaviza. Y ahí entra el temor y entra la vergüenza. Y nos escondemos de Dios, creyendo que escondiéndonos de Dios vamos a estar bien. No, mi amor, venga. Venga con su vergüenza, venga con su pecado. No le tenga miedo a Dios. Deje sus temores y venga para que sea libre. Para que sea libre. El temor fue una de las primeras consecuencias del pecado. Pero Cristo pagó por nuestra redención. Mire, en la ley, y con esto voy a cerrar, les voy a dejar este concepto para que usted lo medite en casa. En la ley estaba establecido. Por ejemplo, cuando se establecieron los pagos por los actos de violencia. La gente cree que la ley son los 10 mandamientos. No. La ley, agarra esta Biblia, mijo.
Aquí sí hay leyes, ¿oyó? Hay leyes para todo. Leyes para los préstamos, leyes para redimir esto, para la violencia, leyes para las ofrendas de pan. Son los 10 mandamientos. Hay más de 600 leyes en la ley de Moisés. Y viene por secciones, como una constitución. Sección tal, cómo lidiar con los asuntos civiles. Sección 2, cómo lidiar con... Bueno, había una sección dedicada a la ley sobre la violencia, por ejemplo. Y en Éxodo capítulo 21, los versículos 23 al 25, quiero que lo busquen allí, lo vamos a leer rápidamente, dice así: mas si hubiere muerte, o sea, si en un pleito alguien se moría, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Dónde está eso? En la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que este principio encierra? Que algo de igual valor debía ser dado para reemplazar lo que había sido destruido. Si era un ojo, ¿cuánto valía el ojo? Otro ojo. Y si era una mano, otra mano. Y si era una vida, otra vida. Y ahí entramos nosotros, porque la paga de nuestro pecado era la muerte. Entonces, para redimir nuestro pecado, era necesario que se entregara una vida. No es que, ay, vaya mamita, que usted es muy linda, vaya que va para el cielo. No, ¿y el pago? La ley reclama el pago, porque Cristo no vino a violar la ley, vino a perfeccionar la ley. Y Cristo sabía este principio. Dios sabe este principio. Vida por vida. Cuando Cristo entregó su vida, estaba tomando mi lugar para darme la suya. Lo que se tradujo allí como vida en el hebreo, en el Antiguo Testamento, viene del original nefesh, que significa más bien alma. Significa 3 cosas. Puede ser alma, puede ser vida o puede ser persona. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, muchas de las palabras que nosotros leemos en la Escritura como vida proviene de 3 distintas. Sushe, que es alma, zoe, que es vida eterna, y bio, que es la vida natural, lo que nosotros conocemos como el biología, que es estudio de los seres vivos. La vida, lo que nosotros llamamos la vida natural. Y en Levítico capítulo 17, versículo 11, dice esto es poderoso, léalo conmigo, dice, porque la vida, ¿tengo ahí Levítico o no? Levítico 17, 11, ¿está en las láminas o no? Si no, yo lo leo, que lo tengo aquí. Bueno, lo leo. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Escucha esto. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero la palabra vida, que se tradujo allí como vida, en realidad significa alma. Entonces yo lo puedo leer así: porque el alma de la carne está en la sangre. Dice, y yo la he dado por expiación sobre el altar por vuestras almas, porque la ley decía, si el precio de una vida era otra vida, el precio de un alma era ¿qué? Otra alma. Otra alma. Entonces era necesario que se derramara la vida que está en la sangre, según la palabra. Por eso fue necesario que Cristo padeciera por nosotros de la manera que lo hizo. Mire, Cristo fue literalmente
vaciado de su sangre. ¿Por qué? Porque el alma de una carne, de un ser viviente, está en su sangre. Eso es así en la Biblia y eso es así en la biología. Eso es así en la ciencia. Usted le pregunta a un médico qué tan importante es la sangre para una persona y dice, mucho de eso depende de la vida. Si una persona no tiene buenos niveles, digamos, de la química sanguínea, hay que curarlo porque está mal, se puede morir. La función de la sangre, además, es llevar oxígeno a todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que continúen vivos. Si usted corta el flujo de sangre de un dedo suyo y usted dice, yo me voy a amarrar este dedo para que esa sangre no circule, usted lo puede hacer. Y yo que le pregunto, ¿y qué le va a pasar al dedo? ¿Por qué se va a morir? Porque esa sangre no se está moviendo, mi amor. Y la vida de ese dedo depende de que la sangre esté circulando. Y así mismo es nuestro ser interior, ¿sabes? Nuestro cuerpo humano en el interior necesita que esa sangre esté bombeando, que esa sangre se esté moviendo, porque necesita oxígeno. Porque nuestra vida depende de nuestra sangre. Si una persona se desangra, inmediatamente, si no la transfunden a tiempo, se acabó el tiempo. Se desangró, murió, adiós. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida del cuerpo humano. Por eso la sangre de Cristo es tan valiosa. Porque la sangre de Cristo derramada representa el alma misma de Jesús siendo vertida para salvar a todas las demás almas que nosotros conocemos en el mundo entero. Porque Él no vino a morir por un alma, Él vino a morir por la raza humana completita. Y Él lo hizo. Lo hizo. Cuando Él estaba derramando su sangre, era su misma alma, que es su vida. Y Cristo derramó sangre no solo en el Calvario. Cristo derramó sangre primero cuando ese látigo azotó todo su cuerpo. Los libros de historia refieren que el látigo romano no era la correa con la que usted le da pao pao a su hijo. El látigo romano era uno de los instrumentos más crueles que había en esa época. Y recibir 39 azotes con ese látigo no era cualquier cosa. En las puntas de la correíta, porque era una correa que se le desprendían varios como hilos de cuero, en cada uno de los cuales habían esquirlas, espinas afiladas, plomos afilados, de manera que desgarraran la piel del azotado. Cristo recibió 39 de estos azotes y allí Él estaba derramando su alma por ti. Así de valioso tú eres. Así de valioso tú eres. Pero no se conformaron solo con darle 39 de esos latigazos. Después lo llevaron, le colocaron una corona de espinos y se la enterraron. Dicen que agarró una vara el soldado y se la enterró a punta de palo en su cabeza, para que esas espinas rompieran su cabeza. Usted sabe cuán escandalosa es la sangre de la cabeza. Mi esposo en ese accidente que tuvo se rompió la cabeza y los que vieron me dicen que eso estaba bañado en sangre. Y mi esposo no se desangró. Ahora imagínese Jesús. El piso, la alfombra que yo le compré al carro, estaba emposada de sangre. Y eso fue una rajita así, de 4 puntos que mi esposo tiene ahora aquí. Imagínese Cristo. Cuánta sangre derramó Él por ti. Su propia alma siendo vertida. Y no conforme con eso, le arrancaron la barba para humillarlo, para desfigurarle su rostro,
para que también sangrara por ti, para darte una identidad hermosa, preciosa, para darte un valor excelente. Eso lo hizo Jesús por ti, en ese acto de redención, para que tuvieras vida, vida, vida y no muerte. Pero además de eso, cuando lo llevaron al Gólgota, clavaron sus manos. ¿Usted alguna vez se ha medio machucado ahí con un cuchillito? Y duele, ¿verdad? Y molesta y arde. Bueno, a él le clavaron un lujo de clavo que era como así, de 15 centímetros y grueso, como de 1 centímetro de los lados. Le traspasaron sus manos para sangrar por ti. Y también traspasaron sus pies con clavos. Y todo eso era la vida de Dios siendo derramada por otra vida. Un alma para salvar otra alma. Eso hizo Cristo por ti. Por eso Jesús murió mi muerte, la que era para mí, para que yo hoy pudiera compartir esa vida que Él compró. Y no fue fácil, fue doloroso. Pero Él lo hizo porque te ama. Cristo te ama tanto. ¿Crees que si dio su vida por ti no te va a sanar tus enfermedades? ¿Tú crees que si Él derramó su alma por ti no te va a sacar de tus apuros financieros? ¿Tú crees que si Él dio su vida por ti no va a salvar a ese hijo rebelde por el cual tú estás orando? ¿Tú crees que si Él dio la vida por ti no va a hacer algo que para Él parece pequeño? Claro que lo va a hacer, porque Él ya derramó lo más importante, toda su vida, por amor. Por amor, eres tan amado. Eres tan amado, no lo olvides. Recuerda que eres amado y recuerda que eres amado para amar con el mismo amor a tus semejantes. Con el mismo amor, con la misma misericordia que ya tú recibiste de Dios, con esa misma misericordia nosotros tenemos que mirar a nuestro prójimo. Con la compasión que ya nosotros recibimos de Dios, con esa misma compasión nosotros debemos mirar a la gente de afuera. Que no se nos olvide que fuimos perdonados de cosas muy grandes. Y que no se nos olvide que ese pago fue muy alto. Fue un alma por otra alma. Diga conmigo, un alma por otra alma. Eso lo pagó Cristo. Y para terminar de vaciarle la sangre, para que de verdad Cristo derramara toda su vida, es decir, toda su sangre, Él entregó su espíritu. Le dijo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo entregó su espíritu. Ya no había vida en ese cuerpo. Y cuando el soldado romano vino para verificar si había muerto, tomó una lanza y le traspasó su costado. Y dice el Evangelio que al instante salió sangre y agua. ¿Sabe cuando el cuerpo ya derrama agua al final? Es porque ya no le queda más sangre. Cada gota de sangre fue derramada para que tú hoy no tuvieras una vida miserable, una vida solo lleno de tristezas, de problemas, sino que tuvieras victoria por encima de tus problemas, fuerza en medio de la debilidad. Para eso vino Cristo. Póngase de pie y vamos a orar. Aleluya. Jesús derramó su vida, entregó su espíritu. Y un soldado le traspasó con una lanza. Entonces, diga conmigo, entonces porque Él derramó toda su sangre, yo hoy puedo tener vida. Ese intercambio lo hizo Cristo porque me ama. Tengo valor. Él me ama. Él me miró con misericordia, como un acto de justicia,
pero me regaló la dádiva de la vida eterna. Levante sus manos y dele gracias a Jesús. Dele gracias, ahí abra su boca y dígale: gracias, Jesús, porque tomaste mi lugar, porque intercambiaste muerte por vida para mí, Señor. Porque la clase de vida que tú me quieres dar es una vida diferente, es una vida abundante. No es una vida sin problemas, sino es una vida donde tú vas conmigo y das la cara por mí en cada una de mis situaciones. Es una vida donde jamás estoy solo, Señor, sino que tú me defiendes, es una vida donde tú me cuidas, es una vida donde tú me proteges, es una vida donde en medio de la oscuridad, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Gracias, Jesús. Si hay alguien aquí en esta tarde, o si hay alguien que nos está viendo por internet, que dice: wow, yo quisiera tener esa clase de vida. Es tan sencillo como hacer una oración y decirle al Señor Jesús: Señor, hoy me reconozco como un pecador. Hoy sé, porque lo he leído en tu palabra, que la paga de mi pecado, que lo que es justo y merezco por mi pecado, es la muerte. Pero también leí que tú trajiste vida eterna para mí, que tomaste mi lugar en la cruz y que hiciste el intercambio de un alma por un alma. Y el alma que tenía que morir, que era la mía, tú dijiste: no, yo quiero ir y yo voy a poner la mía a cambio de la tuya. Señor, hoy recibo ese regalo, hoy recibo esa dádiva. Confieso con mi boca que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de mi vida. Y creo en mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Transfórmame, Señor. Amén. Amén. Si alguien hizo esta oración, comuníquese con nosotros.